Ahí está. Y cierro esto porque si no es un plomo. La idea es la siguiente. Nosotros siempre nos va a dar ese puntaje bruto que hasta digamos, para la justicia o para investigación, aunque esté escrito en un papel de manchado de café, me acuerdo cuando hacía ensayos. Hola. Hola. Hola, Sol, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Bien. Acá estamos, empezamos porque estaban tan así como ansiosas con el tema de analizar el Z-score. Ah, bien. Sí, ya grabemos. Así ya. Ay, pero no dije que esta es el segundo encuentro sincrónico de la materia de evaluación neuropsicológica de las funciones cognitivas. Ahí está. Bueno, entonces uno siempre que toma un test siempre va a tener un puntaje bruto, que ese es el puntaje muy importante, porque es el que tiene el valor. Como yo siempre digo, cuando yo hacía ensayos clínicos, me acuerdo de los cursos hace muchos años, era aunque esté escrito en un papel sucio de café, ese es el que tiene valor. Pero el tema es que nosotros, digamos, ¿entienden cuál es ese? Ese es el que cuando Ese hacen es el resultado, digamos, que el primer resultado que tiene el paciente, el peritado, lo que sea, lo que claro, él hace. la cantidad de palabras que se acordó, la cantidad de números que repitió, eso sí. Pero eso no nos dice nada como un valor suelto, diríamos. Entonces es eso, para analizar como está en el video y como lo explicó Sol, uno tiene que tener la media y el desvío para esa población, para esa persona con esa edad y con esa escolaridad. Entonces el cálculo es, hola Paula. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos con el Z-Score. Bien. Entonces, la idea es que uno tiene ese puntaje bruto menos la media que uno vio del test para esa persona por edad y escolaridad, dividido el desvío estándar. Y eso nos da el puntaje, lo que se llamaría el Z-Score. Que hay otros puntajes, pero ese es el que se usa mucho cuando está la media y el desvío. Le hago una pregunta. ¿Cada test tiene digamos, un baremo donde dice la edad para nosotros sacar la media y el desvío estándar o no? Sí, porque teóricamente los manuales o las publicaciones donde es que tienen esos datos. No todos los test están por escolaridad, sí en la mayoría por edades. Por edad. Por edades. Y además, por ejemplo, por edades, los de Memo, o la mayoría, no sé, hasta los 50 o hasta los 60 van de rangos, no sé, de 10 años o 20 años. Ya cuando se pasa a los 60, los rangos son más pequeños, porque uno espera el declive. Entonces pueden ser cada, no sé, 3 años, 4 años. Pero eso también es pensar que no todos los test tienen dividido por escolaridad, pero sí por edad. En realidad, digamos, siempre es lo mismo, nada más que cambia el desvío estándar y la media de acuerdo a la población y la edad que vamos a evaluar. Claro, sí, sí. Claro, y ustedes en la primera parte hay una parte donde se subieron diferentes artículos, por ejemplo el de Margulis. Sí, sí, sí. Nuestros. Y siempre, generalmente son tablas donde indica la edad de las personas, entre qué edad y entre edad y edad sería. Bien. Algunas veces hay percentiles, algunas veces hay puntaje T, algunas veces hay, por ejemplo, en las Bachelor, que hay puntaje escalar, pero bueno, vos convertís el Z a ese puntaje, el bruto a ese puntaje y ese lo podés convertir a Z. A los otros, sí. Exacto. El que no entendí yo cuál era sé que los desvíos estándar que son todo, pero ¿qué sería el puntaje escalar? ¿Cuál sería la definición? Que no lo vi. Es un puntaje que también deriva del puntaje Z. Ah, nada más. Son todos puntajes que surgen del Z, o sea que el primer puntaje que apareció
digamos, en la historia de la estadística, fue el puntaje Z, ¿no? Con la media 0 y el desvío en más menos 1. Sí. Y después se fueron creando otros puntajes que tienen la misma lógica porque también se utilizan para la distribución normal, Sí. pero lo que varía es el valor de la media y del desvío, estándar, sí. pero la lógica es la misma. Es lo mismo. Entonces, lo mismo pasa con el puntaje T, con los puntajes CI Sí. y con los puntajes escalares. Son diferentes puntajes que derivan del Z y se interpretan con la misma lógica. Por eso los podés convertir a Z. Bien. Los que no se pueden convertir a Z, algunas veces, cuando cuando la distribución de la muestra sobre la que se hizo los percentiles, esa distribución no era normal, no se lo puede equiparar al Z. Entonces, bueno, usamos el percentil. Eso te Pero todos refería los... cuando la media, el modo no son iguales, digamos, cuando la curva no es... Claro, exacto, Ah, exacto. bien. Pero eso te lo dice, o sea, en el artículo, o sea, Sí. si sucede Bien. eso, en los artículos lo dicen, ¿no? Que, bueno, debido a que la distribución no fue normal, se usaron percentiles. En ese caso, deberías quedarte con el percentil para interpretar, Bien. no pasarlo a Z. Si Bien. no es el caso, podés equipararlo a un Z. Bien. Claro, cada terapeuta elige el que desea, diríamos. No es como obligatorio elegir uno. En general se utiliza el Z, pero vos podés ponerlos todos en puntaje escalar y no está mal. Lo Bien. importante es que se interprete ese resultado. Lo importante es que se calcule ese resultado. Y una vez, perdón, que calculo el Z, ahí veo cuánto me alejo, ¿verdad? Del test, ¿no? Exacto. Del que me da el parámetro del Z que vendría a ser que corresponde a la población estándar de ese test. Exacto. Ujú. No, claro. Vos, digamos, uno dice que está, los desvíos, digamos, puede ser a más de 1, más de 2, eso es que está mejor, Sí. pero también es menos de 1, menos de 2. En general, en la Argentina, en las instituciones donde uno más o menos conoce, se dice que es a menos un desvío y medio, perdón, a más de un desvío y medio por debajo de la media, uno considera que es déficit. Que Bien. eso es interesante especificarlo en los test. Ujú. Ahora, Sí, eso sí. también no puede ser de que ustedes utilicen menos un desvío. Ujú. Esto en general se utiliza mucho como en los deterioros cognitivos mínimos. En general se usa un desvío y medio. Bien. Tiene que ver con los falsos positivos y los falsos negativos. Muchas veces si vos pones el déficit en -1, quizás tenés muchos falsos positivos. Y si lo pones en -2 recién, capaz tenés muchos falsos negativos. Mucha gente que sí tiene deterioro y que dijiste que no tiene deterioro porque todavía no llegó al -2. Por eso, por convención, en general se establece el -1.5. No, bueno, en -1.5 estaríamos más acertados al establecer el déficit. Pero bueno, Sí. es verdad que a veces, dependiendo la persona, se lo podrías llegar a poner el -1, por ejemplo, o el -2, ¿no? Bueno, ahí es como dependiendo, no Sí, sé si fue una hay un- persona súper educada, con mucha exigencia laboral y bueno, y por ahí lo podés poner el -1, ¿no? Como que ya. Pero eso lo ves, ¿no? Una persona ves que capaz que notas que cambió su funcionalidad, que tiene un deterioro y sin embargo, vos decís, pero llega al -1 y decís, pero esta persona ya tiene un deterioro, ¿no? Y bueno, por ahí sos un poco más exigente. Pero bueno, en general la convención es -1.5. Bien. Claro, y lo que es interesante, lo que está diciendo Sol, es que, por ejemplo, si una persona, supónganse que en cualquier test, ¿no? De memoria, pongamos, su verdadera performance había sido de, no sé, +1 o +2 y bajó a -1, esa persona no es deficitaria, pero algo le pasó. Es ahí como los declives comienzan a andar, ¿se entiende? ¿Y cómo se lo interpreta? ¿Cómo se lo identifica?
Ahí yo no sé en la parte judicial, pero en la parte clínica se lo interpreta como que no está en los parámetros deficitarios, como dice Sol, que establecidos por convención, pero ha bajado su performance. Ha bajado. Claro. Por eso la persona en la queja subjetiva puede decir, y yo ahora me olvido más palabras. Está bien, no da deficitario, pero él se olvidaba un montón, él recordaba un montón de palabras, no tenía problemas de memoria, diríamos. Y ahora no está como lo que uno considera déficit, pero tenía un buen performance antes. El tema, por eso, no es que nosotros cuando evaluamos un paciente por primera vez no sabemos qué pasó antes, solo lo podemos saber porque nos cuenten. Por eso en los pacientes, cuando empiezan con enfermedades y más las degenerativas, por eso es importante que el paciente se haga la evaluación, aunque no tenga deterioro, aunque no tenga queja, porque el paciente va a hacer su propio control. Por ejemplo, en esclerosis múltiple, que aunque sean jóvenes, está la posibilidad de que tengan deterioro, también en muchas instituciones, la nuestra, pero también en otras y a nivel mundial, a la persona, por más que no tenga deterioro, se le hace una evaluación. Es lo mismo la resonancia. ¿Por qué se hacen las resonancias? Bueno, hizo la primera y después hay que ver, y para el diagnóstico, pero después hay que ver si tiene más lesiones, si se agrandaron las lesiones. La evaluación pasaría a ser algo similar. Y en los procesos degenerativos, en realidad, es una pena, no sucede, pero cuando una persona que tiene más de 60 años y va y hace una queja de memoria, muchos lo subestiman, porque en realidad no lo tendrían que subestimar, tendría que hacer el control. Entonces, cuando uno lo hace al año, se compara con uno mismo. Claro. Bien. Eso es muy importante. Y además es interesante porque uno ve en las cuadrillas que uno ve, o en las tablas, uno ve cómo va bajando en unas áreas, en otras no. Pero bueno, no siempre se instaura. Pero a la nivel judicial yo creo que debe ser muy importante que ustedes especifiquen si es un desvío y medio, si es un desvío. Bien. Tenemos, no sé si las tablas o que cómo las interpretamos para que vean, llegamos a ese diagnóstico, pues. ¿Verá que se te entrecortó? Sí. Que no. ¿O soy yo? No, yo, Mónica. Ah, Estoy con baja señal. no, En lo judicial estoy viendo cómo, o sea, primero que no arranco a interpretar en la misma capacitación, ¿no? O sea, todavía no puedo. Pero digo, en lo judicial, pelear estos puntos, o sea, decir, exponer en un debate estos puntajes de dónde, qué año, con qué población, en el caso que me los pregunte, porque siempre conviene poner una leyendita del diagnóstico y me refiero a esto de situaciones. Bueno, es importante citar el baremo y, ¿no? sí. No sé si me escuchás. Para mí, y nosotros lo enseñamos en la facultad con Sol, es fundamental que esté el baremo. Es como, ¿por qué? Porque no solamente en lo judicial, supónganse, yo trabajo en la institución INERE y me llega un paciente de otra institución, de FLENI, pónganle que es como conocida, me llega y yo miro los baremos que tomaron, porque las pruebas también tienen diferentes baremos. Entonces digo, bueno, con los baremos de FLENI le da déficit, con los míos no. ¿Qué pasó? Que nosotros también discutimos con eso. Es importante porque es esa parte cuantitativa donde tienen que estar, como digamos, todos sobre la mesa, como frase muy informal. Tiene que estar puesto. Después que uno diga, bueno, no tiene déficit, pero yo entiendo que por su queja subjetiva tiene, sí. Uno después puede informar cualitativamente, pero cuantitativamente uno tiene que poner todo. Es como una foto. ¿Y por qué si toman lo mismo tendrían diferentes baremos? No, no es lo mismo, porque, por ejemplo, no sé, del Boston, o por ejemplo, mira, el de atención,
Margulis tiene el grupo de la Facultad de Psicología tiene unos baremos y, por ejemplo, los grupos de UDCS de Estados Unidos tiene otros baremos. Entonces es por eso hay también la importancia del puntaje bruto. Y uno, a veces nosotros nos pasa con el equipo, nos pasa con Sol, es que decimos, che, esto le da muy bajo. Y uno lo compara con otro baremo y no le da tan bajo. Bueno, ese es el problema de los baremos. Qué complicado eso, porque a lo mejor podés decir que tiene un déficit y en realidad no. Sí. Por eso, uno no solamente toma una prueba. Claro. Eso fue una de las preguntas. Nunca les pasó. Está en mi... Está la grabación. Está en YouTube. Esas... yo lo pasé. Sí. Cuando hicimos la entrevista a Viviana Mandich y a la profesora María Gabriela Sánchez Negrete, preguntamos, yo lo hice como pregunta, es qué pasa si digamos, hay un test que no nos da y nosotros da raro y nosotros sospechamos. Lo que ella contestó, Viviana Mandich, que bueno, que no se le toma solo eso, que se le hacen varias entrevistas, entonces uno puede justificarlo. Uno debería intentar usar el baremo más parecido a la población que tiene. O sea, vamos a tener diferentes baremos y ahí por eso es importante leer el artículo donde fue publicado y ver cuáles fueron las características de esa muestra. Porque si yo tengo una muestra que es que los baremos están realizados en una muestra altamente escolarizada y yo estoy evaluando a una persona que capaz tiene 6 años de educación, es muy posible, o sea, ese baremo no es representativo de mi sujeto porque la muestra usada no es representativa de mi sujeto. Ahí es también a donde uno ve los puntajes, a dónde pone el corte. Pero para eso está bueno como meterse con los artículos, leerlos y ver cuáles son las muestras. O al revés, yo tengo sujetos muy escolarizados y sin embargo el artículo se realizó en sujetos que tienen secundario completo o incompleto. Y yo tengo personas con doctorado finalizado y qué sé yo. Y mi sujeto, esa muestra no representa a mi sujeto. Entonces, quizás tengo que buscar otro baremo, pero quizás eso me implica irme a otro país, no sé, un baremo de Chile, qué sé yo, que es más parecido a mi muestra. Y bueno, ahí está como la decisión clínica, ¿no? ¿Con qué baremo me quedo? ¿Esta muestra representa o no representa a mi sujeto? Entonces, ¿qué hago con el puntaje de corte? Lo dejo, o sea, el puntaje a donde pongo el déficit, ¿lo muevo o no lo muevo? Esa termina siendo decisiones que vas tomando de acuerdo a el sujeto que tenés ahí enfrente. Pero bueno, pasa mucho eso, ¿no? Además, sobre todo en nuestro país, ¿no? Un país tan largo, donde por lo general todas las investigaciones se realizan en capitales, ¿no? Como Córdoba capital, o Rosario, claro, Santa Fe, o Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y eso representan lo que sucede en todo nuestro país. No lo sabemos, ¿no? Pero también incluso tenemos problemas dentro de nuestro propio país, ¿no? Que Sandra siempre dice que hay que ser federal. Lamentablemente la investigación no es federal y bueno, y sí nos encontramos con problemas de baremo. Totalmente. Sí, pero a veces ahí está la decisión, ¿por qué usan uno o no otro? Porque quizás cambiaron el baremo para intentar que el sujeto se acerque más a su muestra. Y bueno, ahí es como, ahí uno toma decisiones. Pero no hay tantos, ponele, el WISE 4 que salió ahora. La Argentina no va a hacer los baremos. Ya no lo va a hacer. Sí, ¿por qué? Lo dijo usted en un video, ¿por qué? Y no sé, o sea, no puedo decir. No los va a hacer. Entonces están los baremos hechos en España y hechos en Chile. Como dijo Solaí, dijo recién, y bueno, conviene seguir los de Chile. Son más parecidos a nosotros. Sin embargo, hay equipos que usan los españoles, pero porque su muestra se ajusta más a los baremos españoles que a los chilenos, porque el baremo español es un poquito más exigente. Y por ahí tienen evalúan sujetos altamente escolarizados, ¿no? Que han tenido como mucho desarrollo intelectual y bueno, y por ahí prefieren un baremo un poquito más exigente que el chileno.
Yo Y noto por como ahí, que como son- dice Sandra, por ahí, no sé, yo prefiero o ella prefiere decir, che, bueno, no, pero somos, o sea, Chile, somos latinoamericanos, ¿no? Por ahí tenemos como más cosas que nos unen más que a los europeos, pero no es lo mismo la población latinoamericana que la población europea, entonces yo elijo los de Chile. Son decisiones, ¿no? Como ahí también cada equipo, cada grupo, a veces esto, De todas maneras, disentimos. al tomar varias pruebas que miden tal vez lo mismo, también uno ahí se da cuenta, además en la entrevista clínica te das cuenta también para dónde van, yo creo, ¿no? Cuando escuchas al paciente, la queja, y ya te das cuenta, por ahí, yo a veces veo, por ejemplo, el Raven es un test recontra remil viejo, y a veces a mí impresión, lo que a mí me parece que subestima bastante al paciente, digamos, le da superior a un paciente que tiene un CI normal, y a veces da más alto. Yo creo que también tiene que ver con estos baremos y con que tal vez es un test más viejo que no se ha actualizado. Pero uno se va dando cuenta de esto, lo puede tomar, lo puede administrar, pero sabiendo esto también, ¿no? A mí me dio la Sabiendo que sensación de lo que hemos visto hasta ahora que algunas son como muy exigentes. Yo pienso de eso, tomarlo en o sea, en los peritados que consumen, que un montón es como John Moca, o sea, me salió 80, chicas. No, pero vos lo que tenés que pensar es en la escolaridad que tuvieron, en la escolaridad que tuvieron Sí, yo tuve principalmente. escolaridad, tengo título y todo, y me salió 80, o sea. Es que Era estoy por nerviosa. 80, pero no sé qué te dio ¿El 80. expreso? El expreso. Ah, pero te Ah, fue no, bien. está bien, no es Pero, más de o sea, 69. yo digo, eso, ¿cómo puede ser? Digo, o sea, yo le doy a uno cualquiera, o sea, que no tenga escolaridad de eso y es como exigente. Y bueno, pero son muy, es exigente, es el muy expreso es screening terrible. eso, es screening. Y en esos que son, por ejemplo, así exigentes, yo también me lo imagino para la población que yo atiendo, las consignas tengo que explicárselas como varias veces. Si yo consignas simples como interpretar lámina del Rorschach, a veces tengo que reforzarla. Acá en este test debo apoyar, porque vi que en uno que Sí, hay un igual, código. por ejemplo, perdóname, este test no tiene tanto baremo menos latinoamericano, no necesariamente ustedes lo tienen que tomar, administrar. Por ejemplo, tal vez es mejor tomar el MOCA de lápiz y papel, que hasta hay un baremo, un baremo argentino por la doctora Cecilia Serrano. Es decir, Aparte, la menos ansiedad me parece el papel, que la compu así me parece, ¿o no? nosotros lo que les ofrecimos cosas que están como muy nuevas para que ustedes lo tengan como herramienta. Pero no quiere decir que lo tengan que tomar. Y, por ejemplo, una persona adulta mayor es más complejo. Usted en un momento, por ejemplo, no sé, en atención hay un test de PASA. Hay baremos para adultos mayores, pero uno ahí piensa que no es lo ideal. Claro, lo mismo pasa, por ejemplo, en Wisconsin. A veces por ahí a un adulto mayor, a veces no tomarlo porque según el deterioro que tiene, ¿no? Realmente, cuando uno lo observa, no sé, pienso yo, capaz que estoy recontra equivocada, pero esta es mi impresión. No, el Wisconsin es una tarea de funciones ejecutivas de las cartas que sí, a veces los adultos mayores no. Igualmente lo haremos mucho más bajo. Sí. Para los adultos mayores. Eso, porque ustedes están, bueno, Paula no, pero digamos, vos, Mónica, me imagino, de golpe estás con T, con lista de palabras, con consignas específicas, bueno, es un montón. Yo pero igual, vos, o sea, cero. bueno, vos, Débora, también. Bueno, ahora están en la materia, ya de a poco van a ir empezando a darse cuenta. Y yo ya quiero administrarlo, porque yo ya quiero saber Claro, practicar. cómo tabularlo, cómo empezar a puntuar y empezar a tener resultados y empezar a interpretarlos, porque yo tengo asistidos todos los días por los cuales estoy haciendo esta capacitación, de las cuales hoy tuve una persona con retraso mental moderado y las técnicas proyectivas, algunas psicométricas, quedan lejos de precisar qué tipo de déficit tiene la persona. Entonces, yo tenía ganas de empezar a ver algunos y por ahí es como que la persona se queda medio, te mira y uno espera que le ayude o que le diga cómo, que le repita la consigna. Entonces yo miro todo el manual, a veces no dice la biografía. No, pero quizás, nosotros te falta una materia, me parece que es de las patologías, ¿o no?
Ahí capaz que no. No, pero en relación a eso, por un lado, la sugerencia es que practiquen con la madre, el padre, el novio, el esposo, vaya a saber. Eso en la facultad decimos lo mismo. Antes de ir a evaluarlo, hay que practicarlo con otros. ¿Por qué? Porque es como siempre, yo digo el mismo ejemplo siempre, es como una receta de cocina. Uno dice, qué fácil. Y después uno se pone ahí, pero puse bien la cebolla, la sal, porque yo me gusta cocinar y digo, pero no soy buena cocinera, ni mucho menos. Y yo lo hice bien, entonces yo vuelvo al video que hago. Le habré puesto mucho. Lo de Paulina Cocina. No puse tal cosa. Y lo te hace un guiso de lenteja. Y ya las había hervido, pero la lenteja no había que hervirla. Así es, uno le parece fácil y después no es fácil, y menos cuando uno tiene al sujeto adelante. Y hay que practicarlo. Hay que practicarlo y... Yo hago todo, yo me tomo todo, lo que aparecen, todo, lo de las palabras, por ejemplo, de las memorias, de las palabras esta rey, yo me los intento tomar todos y llegar hasta puntuarlos. ¿Pero a quién se lo tomás? No, yo me los, o sea, no, trato. Tomáselo vos a otro. Claro. Porque el otro te vas a dar cuenta si lo entendió o no lo entendió como vos se lo dijiste. Sí, después hay una cosa, las consignas uno tiene que ser como es la Biblia, uno tiene que respetar al manual. Si se tiene que repetir una vez, se tiene que repetir una vez. Ahora, si están frente a una persona con un retardo mental o con algo que hace que la consigna se tuvo que repetir varias veces, o con trastorno en la comprensión del lenguaje, eso hay que especificarlo en el informe. Se especifica que para tal test hubo que repetir más allá, no sé, alguna frase así. Digamos que hubo una dificultad en esa técnica. Se ve personas con problemas atencionales severos que una consigna muy larga, en el medio se perdieron y se olvidaron y hay que repetirla varias veces. Bueno, es un dato clínico también, ¿no? O sea, es un dato importante, como dice Sandra, es un dato que se puede escribir en el informe. Con la gente con retardo mental, la gente con trastornos, algunos auditivos o visuales, las personas con demencias. Entonces, pero es lo que uno tiene, otra cosa no puedo inventar. Entonces, es lo que uno tiene. Entonces, bueno, la idea es que si uno se salió de lo que se espera para el test, se escribe. No está mal. No está mal. Bien. Lo que sí, lo que queremos reflejar es que en los informes neuropsicológicos hay una parte cuantitativa y una cualitativa. Y la cuantitativa, uno tiene que ser restricto. Como poner lo que se ve, lo que se vio, aunque después, un poco Sol decía, ¿no? Gente con un buen nivel educativo, ¿no? Pasa, por ejemplo, con el test de Boston, el test del lenguaje. Que el paciente dice, a mí no me salen las palabras, como diciendo, tiene anomia, tengo anomia, y sin embargo el test le da bien. Pero uno ahí dice, claro, esta persona tiene un nivel intelectual y tuvo un nivel académico, tarará, tarará. Y bueno, y uno lo especifica. Y además dice, hay una disociación entre lo que arroja el test y lo que percibe el paciente. Pero esa parte cuantitativa es muy importante, que tal vez los que vienen más de la psicología les cueste un montón, en la facultad cuesta un montón. Aún a los estudiantes que todavía no trabajaron, pero como tienen tantas cosas psicológicas, les cuesta un montón, ¿no, Sol? Un montón. Sí, hasta incluso cuando llegan a la práctica de evaluación neuropsicológica, ya tuvieron estadística, metodología de investigación, psicométricas, que se ve justamente todo esto, los puntajes, los desvíos, los baremos, qué sé yo, y sigue costando, ¿no? Y bueno, es mucha práctica. Tampoco, como todo ámbito de la psicología, también es válido supervisar, ¿no? Como me generó un montón de dudas y bueno, superviso con un colega que sepa y le pregunto, che, mira esto, y por ahí es como también, que Sandra siempre lo dice, en el ámbito de la neuropsicología no es tan frecuente supervisar como sí en el ámbito de la psicoterapia, donde está como muy aceitada la supervisión, pero uno puede supervisar una evaluación neuropsicológica. ¿Te genera dudas si pedís una supervisión?
un tratamiento, no estamos viendo estimulación cognitiva ni rehabilitación, pero también en los tratamientos de rehabilitación se puede supervisar, ¿no? No es lo más frecuente, pero tranquilamente Claro. se puede supervisar. Sí. A mí me gustaría, si es posible, que nos digan ustedes qué es lo que ustedes usan. Ya lo dijeron un poco en los videos, en las clases que nos dieron, en relación a lo que vimos hasta ahora, que es la memoria y la atención, en la diaria, digamos. Por ejemplo, si yo tengo que, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo que elegir una para la memoria episódica visual, de las 4 que ustedes nos dieron, no sé si se acuerdan, está el test de recuerdo espacial, la figura compleja de Rey, el test de retención visual de Benton y el Brief Visual Memory Test. De esos 4, ustedes si tendrían que elegir una, ¿cuál tomarían? No, como para tener una idea. En adultos jóvenes se toma mucho la figura compleja de Rey. Ajá. Y en adultos mayores ahora se está tomando mucho la de Benson, que ustedes la van a ver en la última unidad. La de Benson. Ah, no está acá, esta. Claro, porque esperen a la última unidad porque es gratuita y ustedes lo pueden bajar. Nosotros se lo pusimos, pero la pueden bajar por internet. Que viene de lo que, no me acuerdo nunca la sigla, se llama UDS, que es un consenso a nivel internacional que se hizo para las demencias. No para las demencias, se hizo especialmente para Alzheimer. Bien. Acá en la Argentina fue Fleni el que lo llevó adelante. Bien. Pero eso esperen a la cuarta unidad, porque en la cuarta unidad van a trabajar sobre eso además. Está bien, pero para un adulto joven, con la figura compleja de Rey, ya podemos evaluar bien la memoria episódica visual. Sí, y por ejemplo, a mí esos baremos no me gustan mucho. ¿Cuáles? Los de la figura compleja de Rey. Ah. No es algo, pero no hay otra. Ok. Digo, bien, y para el episodio verbal. Es la que más se toma la figura compleja de Rey, ¿no? No sé qué tomaba, es la que más se toma. En todos lados se toma la figura compleja de Rey, sí. Bien. ¿Y para la episódica verbal? ¿La de Signoret? ¿Es la que más se usa o...? Yo digo en la Argentina es un horror. Ustedes, me gustaría ustedes que son los lugares que uno frecuenta y todo se llama la de Signoret. Sí. Es interesante para mí, para adultos mayores, pero también se atiende a adultos jóvenes. Y esa tiene un baremo argentino. Sí. Después, en la clase de memoria, sí, está la de Signoret. Ahí tienen un ejercicio con ese... Sí, están todas, pero como ustedes dieron muchos ejemplos y también dijeron que ustedes no la utilizan, pero también para que nosotros los conozcamos. Pero a mí me gusta saber en la diaria ustedes qué hacen como para tener, como para iniciar y tener una batería completa, una referencia de algo. Yo en lo personal, en Inere Martínez tomamos para adultos mayores la de Signoret y para adultos jóvenes tomamos la de Rey Verbal. Otros grupos, por ejemplo, ¿para la episódica verbal? Sí. El Rey Verbal. Ok. Bien. Y a otros grupos trabajan, por ejemplo, con el test de California. ¿Para adultos jóvenes? Sí. Y por ejemplo, me estoy tratando de acordar, Fleni usa el Rey Verbal. El Craft lo usan para la memoria de texto. Episódica también. Ajá. ¿Y para la semántica? Pero ¿cómo llamarías la semántica? A ver si me vas a decir el contexto. ¿Cómo? ¿A qué le llamas evaluar a la memoria semántica? Para los test para evaluar la memoria semántica. Ustedes pusieron en la clase y en las diapos ítems de la memoria episódica verbal, episódica visual, semántica, y yo las puse todas así y memoria a corto plazo y memoria de trabajo. Y en cada uno de esos... No, pero mi pregunta tramposa sería, ¿evaluar un texto es evaluar la memoria semántica? Es tramposo lo que estoy haciendo. Un texto. Un texto. Yo le leo un texto, un pequeño pequeños párrafos,
Y la persona tiene que No. recordar. No, ¿por qué no? ¿Por qué no es que tiene que reconocer? No, vos le lees un texto. Fulanito, tururú, 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 hizo tal cosa, quiso vender un auto, y cuando llegó a la agencia no había autos. ¿Tú, favor, me podría repetir el texto, lo que yo le dije? Una cosa son las listas de palabras. Yo le leo Sí. 12 palabras, 16 palabras, y entonces yo le leo la lista de palabras, la persona me las dice, después se lo voy a decir. Sí. Otra cosa que hacemos mucho es le leemos un texto de una historia, una pequeña historia, y la persona lo tiene que recordar. Entonces mi pregunta sería, ¿es episódica o es semántica? Eso. Episódica. Episódica. ¿Por qué es episódica? Porque Porque cuenta lo- un hecho. No sé. Exacto, porque cuenta hechos, porque mucha gente confunde con semántico. Ah, O sea, digamos, hay una cuestión semántica, pero hay hechos. Hay hechos donde uno está, indicando o leyendo. ¿Qué- Y Son, para son acontecimientos con una referencia temporoespacial, digamos. Por eso Claro. es episódico. Es un relato. Claro, ¿Qué exacto. pasa cuando el paciente vuelve a referirse sobre esto y fabula, y agrega cosas, inventa? Escribe. Me ha pasado mucho a mí eso de que el paciente fabule. Tiene que ver con el Claro. control inhibitorio. Pero siguiendo la evaluación se escribe, se informa todo. Sí. A mí, no voy a tener otra vida, pues no creo, pero si tuviese sí. otra vida, me dedicaría a las confabulaciones. Me encantan me encantan cuando las dicen. No pude. Sí. Para los que quieran, ¿cómo se llama el italiano? Ay, tan conocido. Que habla de todas las confabulaciones. Confabulación. Entiendo que hay perfil, yo no tengo muy claro esto, la verdad. Pero calculo que en la materia de que vean patología ahí lo van a ver, pero bueno, en algunos perfiles son más comunes las confabulaciones, en otros menos, y tendrá que ver un poco más con eso. Puede ser una Sí, estrategia, además, tal vez. No, esa no es ninguna estrategia. Creo que es de la barba. No, pero más lo vi en Buenos Aires hace 1000 años. De la barba, confabulaciones. Ay, ese es el que más sabía. Confabulaciones. Sí. Giuseppe se llama Delia, el apellido es Delia, separado, barba con B larga. Y habla de los diferentes tipos de confabulaciones. Es genial la Giuseppe della Cornelie Barba. Y por ejemplo, Ben dice, distinguió entre confabulaciones más inverosímiles y semánticamente anómalas, producidas por lesiones anteriores al circuito hipocampal, y confabulaciones más apropiadas semánticamente surgidas de lesiones posteriores al hipocampo. Digamos, yo me digo, hubiese dicho una tesis doctoral de... Ay, ¿cómo hubiese gustado? Hacelo. No, ya no. Más trabajos, más tesis. Lo van, como dice Sol, en la próxima van a ver más de esto. En general, estos procesos se dan en pacientes especialmente con declives, porque es un problema las confabulaciones. Son principalmente los de tipo cortical, pero guarda porque están todas las confabulaciones más de tipo psiquiátricas. Eso lo van a ver ahí. Lo que sí, anotarlo. Alcohólico. Es anotarlo. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, uno hace, no para un informe pericial, cuando hace un informe a un paciente y uno dice, el paciente dice, se expresa con confabulaciones, con parafasia, el médico, si sabe, si son estos médicos cognitivos, dicen, acá pasa algo. Nosotros que vemos pacientes con esclerosis múltiple, no sé, nunca vemos confabulaciones. Nunca ves una parafasia.
en un parkinsoniano no las ves. Si ves una, decís, epa, acá pasa algo. Y es más, pacientes que están con el proceso cortical, pero leves, ya tienen parafasias o tienen intrusiones. Que eso es lo que sucede. Por ejemplo, ahora estoy trabajando con un paciente con una CAL, ¿no? Desastre, pobre. Ya de muchos años. Guido Dorman es su médico. Es como casi imposible hasta trabajar en rehabilitación porque, no sé, yo le hablo, no sé, el otro día era todo un texto de la ballena, yo hablaba de la ballena azul, no sé cómo. Y él se enganchó con la ballena franca, que debe ser que en algún momento habré ido a verla, la península Valdés. No hay forma de sacarlo de ahí, no hubo forma. El otro día también hablaba algo, no sé, yo dije algo así como grande, generoso. ¡Ay! ¿Para qué? ¿Verdad que eso es por la falla definitiva, ¿no? Y aunque me puse a hablar de otra cosa, no pude, no. Eso es como al extremo, ¿eh? Digo, ya está en un proceso severo. No te escuché, Paula. No escuché lo que comentaste, ¿eh? ¿O alguien dijo algo? A mí lo que me ha pasado... No, que si es esta falta... ¿Se escucha mal o soy sí, yo? Es como medio corto de cambiado. No sé si soy yo o todo. La paciente no puede salir de plantear nada de este tema, se engancha. Tiene que ver con la falta de flexibilidad cognitiva. ¿Sí? Pregunto. Pues no se cortó todo, ¿no? ¿Soy yo la que se corta? ¿A mí se me corta? No, sí es un problema de flexibilidad cognitiva, pero también de... No sé si de flexibilidad, también es más de control inhibitorio, que ya no lo tienen. Claro. Y por las disociaciones, o por las asociaciones anómalas que se dan. Bueno, a ver qué le era la barba. Yo bueno, la verdad que no sé del tema. Cuando yo me refería a como estrategia del paciente, hay pacientes que tienen un nivel, digamos, académico alto, pero tienen mucha reserva cognitiva y de repente se les toma un test de la memoria lógica, por ejemplo, y yo lo que he notado que estos pacientes buscan, como no se acuerdan el relato, lo que tienen que decir, inventan y le hacen un relato lógico, pero inventado, o sea, con algunos elementos inventados. Y me da la sensación que tiene que ver con una compensación frente al déficit y al reconocimiento del déficit, utilizan esta estrategia, por eso yo hablé de una estrategia. Me parece que no sé, debe ser en algunos casos. Me parece que en algunos casos, porque cuando ya lo dan como algo muy verosímil, ese texto anómalo que están diciendo, yo no sé si es una estrategia. Claro. Claro, como que se lo creen, claro, entiendo, perfecto. Una cosa cuando la gente dice, y la verdad que no me sale y digo otra cosa, pero cuando ustedes le leen, tal vez para Débora o para Mónica, uno, por ejemplo, le lee el texto, hay un texto famoso que es que Roberto quiere cambiar el auto, tiene una mujer y 4 hijos, la mujer quiere cambiar el auto, y quiere un auto rojo con un baúl grande. Entonces va a una agencia de autos, está su amigo de la infancia, y el amigo de la infancia tiene que esperar mucho porque hay muchos clientes, y además el amigo de la infancia está malhumorado porque no le quedaron más autos. Y Roberto le dice, pero yo ahí veo un auto rojo. Y entonces el vendedor le dice, sí, pero ese auto está roto. Bueno, con otra palabra. Un poquito. Sí, era así, lo tenemos por ahí. Yo lo leí ayer, pero no sé por qué. Bueno, entonces, ¿cuál sería, por ejemplo? Es que la persona empieza, sí puede decir que tiene una mujer, no va a decir que tiene 4 hijos o tiene hijos. Ahí ya empiezan a haber menos datos, como dice Sol, de hechos, de concretos. Y después en un momento dice, y se compró un auto. O el auto, o
se compró un auto, o no habla del auto, habla que el auto se le rompió su propio auto. Ahí empezó a hacer unas modificaciones del texto. Eso, por ejemplo, que se le rompió el auto, eso es muy posible, que lo compró al auto. Ahí es donde, no sé si hay ahí una estrategia, ahí algo pasó, confabuló, tuvo parafasias, porque también es esto, ¿no? Es comprar, vender, todo eso puede haber parafasias también. Ahí es donde empiezan las alteraciones del lenguaje a influir. A mí ese texto me pareció un montón para recordarlo. ¿Qué querés que te diga? No. Me parece un No, montón. bueno, pero para eso tenés los baremos. No, la primera que tenía las palabras esas que se apuntó para recordar, ¿viste? Auto, no me acuerdo cuál era, estaba el más grande, negro. Claro. Yo lo transporaba, digo yo, Sí, esto ningún paciente lo puede decir. Pero más para algo están los baremos. La gente llega a decir 6, 7 cosas de ahí, que es más o menos la media. Mirá vos. Sí. Yo no veo la hora de tener yo no me lo hago por las dudas. Yo antes que se acabe el tiempo, quería preguntar sobre el examen. Sigo preocupada así como Débora. Cuando dice describir el rendimiento cognitivo, no he visto ejemplos de cómo describir así de atención, de memoria. Si quieren, vayan al PowerPoint de la clase de informe, que tienen unos modelos de informe, creo que son 2 modelos de informe, y ahí pueden encontrar ejemplos de redacción. Bueno. Ahora, Mónica, también con lo que uno sabe que a menos de un desvío es deficitario, ahí ya vos podés interpretar. Claro. No estamos pidiendo, ya podés, o que supera la media esperada con una performance mejorada. Todo eso ya vos lo podés hacer, por eso la importancia de la interpretación de los datos. Bien. Yo tengo una pregunta con respecto al trabajo que se hizo en la un trabajo que había que hacer de Ay, pobre. de un paciente de 60 años. ¿Cuál era ahora? Que a mí me dio un valor, dice Paula. Se corta, Pau. No, múltiple choice, decía vos el de 60 años. Bueno. Ella está hablando de la choice, sí, el que estaría menos. El que correcto era menos 3,48 creo que era, y a mí no me dio. El test era el BEN 140-44, no me acuerdo. A ver, era un paciente que había puntuado en el primer ítem, en el primer ensayo había puntuado 0, después había puntuado 2, o sea, había podido responder 2 palabras en memoria, y 3 en el tercer ensayo. Y yo puse como puntaje bruto 5. Después miré mal el baremo, después yo me confundí ahí, pero cuando, si uno ponía, vos lo hiciste Débora y te dio puntaje 3, pusiste bruto 3. Yo puse el 3 porque estaba en círculo, supuse que ustedes querían que usáramos ese. A mí me dio bien pero porque usé 3, claro. Pero porque le pegué, no porque sepa. Porque claro, ahí ustedes pusieron, está el número 2 y 3, y el 3 está en círculo. No sé si se acuerdan, es del multiple choice. ¿Es de la señorita que hace los 3 ensayos? Sí, ese, tal cual. Que dice, no dice ninguna palabra en el primer ensayo, dice 2 palabras en el segundo ensayo y dice 3 palabras en el tercer ensayo. Sí, tal cual. Después no hay reconocimiento. El bruto es... Sí, creo que se lo subí, no me acuerdo, pero el bruto es la mayor cantidad de palabras dichas. Ah, bueno, ahí yo entraba en duda, porque yo después decía no que es la suma de palabras. Ah, bien. Bien. Pero no sé si tiene, no recuerdo. Revisen los archivos y si no está, lo busco y se los paso. Bueno, porque yo busqué por otros lados cómo se puntuaba, y ahí entré en duda. En algunos lugares necesita que se puntuaba haciendo la sumatoria de todas las palabras recordadas, y ahora vos me decís que coincide, está bien, coincide con el resultado.
Sí. Bueno, nada, fue ahí como, quería sacarme la duda de este test, porque yo nunca lo había utilizado. A mí también el multiple choice me pareció un contraexamen así de que no sé leer los términos, los textos estadísticos, que lo tengo que leer con muchísima más detenimiento y que una tabla dice muchísimo y yo la leí así como al pasar, así como quise leerlo como un texto más y no. Y además ese artículo es súper interesante con todo lo que llega, digamos, a ver el impacto de la educación o no en las funciones y eso. Entonces, nada, lo leí como 5 veces. Y igual es re No, difícil, sí, todos pesado. leemos 5 veces Es los pesado. artículos, no es que sos vos. ay, bueno, Yo lo leo gracias. 5 y 10 y después me olvido y lo vuelvo a leer Claro. y me siento y capaz es algo que leí un montón de veces y lo sigo leyendo. Gracias, Sol. No, te pasa a vos y Sí, nos pasa a todos. Todos leemos muchas veces los no, pero artículos. y además nosotros a veces nos juntamos y decimos, che, esto dio mal por tal cosa, debe estar, y volvemos otra vez. Y volvemos a buscar el artículo, pero ¿estás seguro que hiciste bien? Y volvemos, ¿no? Y practicar las consignas. Ahora hace un tiempo que no lo hacemos, pero todos los años volvíamos a practicar la consigna porque la vas cambiando, uno no se da Claro. cuenta. Sí. Y la consigna empieza a mutar y después, che, pero estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Que no hay que, no, como dice Sandra, no, hay que intentar no hacerlo, entonces practicamos la consigna, volvemos al manual, lo volvemos a fijar. No, sí, o sea, el material está bueno tenerlo a mano porque uno vuelve una y otra vez. Yo creía, digo, bueno, esta tablita la voy a tener que plastificar, porque Igual sí, o sea, está bueno, sí, se hace, sí. Te lo Total. imprimís y te lo guardás. Es como Pero sí. a los alumnos de la facultad les decimos, bueno, si quieren hacer neuropsicología, esto es neuropsicología, no se, uno no se puede, pero no se zafa nunca. Ya está, es esto. Sí, sí, eso de leer, sí, una y otra vez. Sí. Primero una No, y además, pasa. no, y además imagínense que uno también empieza a veces a usar otros tests, otras técnicas. Entonces uno, aunque yo tengo un montón yo de años de mientras hacía trabajo, el multiple choice parece matemática, era todo cálculo, ¿no? Bueno, tengo el lápiz, ¿no? Pero parecía matemática, no era psicología, era todo puntos, porque después hay varios puntos que hay que sacar varias cifras. Entonces, Claro, sí. lo aprendí a la formulita de menos la media, dividido la desviación estándar. yo quiero decir una cosa antes, pero perdón, que otra cosa, porque yo hice la pregunta tramposa, pero quedó pendiente lo de la memoria semántica. La memoria semántica se evalúa especialmente, pero tampoco nadie es especialista en memoria semántica, menos los fonoaudiólogos que se dedican al lenguaje, es con un test que se llama test de pirámides y palmeras. No hay baremos argentinos y generalmente se utiliza cuando uno sospecha de que hay un trastorno en la memoria semántica. Sí, en no, general no se utiliza en clínica. Raro evaluar memoria semántica y... En general no. El que sí siempre se utilizan son los de listas de palabras, porque esos son los más vulnerables. Entonces se utilizan en todas las patologías. En todas. Claro, eso, no sé si les puse un cuadrito como en la clase de memoria de las diferencias entre la memoria semántica y la episódica, que justamente dice que la memoria episódica es más vulnerable al olvido, al deterioro, a diferentes patologías. En cambio, la memoria semántica no, es algo que suele quedar, más intacto, más indemne y por ahí se altera en circunstancias muy puntuales, que bueno, en ese caso... Pero sí, la verdad es que no es algo que habitualmente se esté evaluando. Bueno, está bueno también saberlo evaluar en los casos, por ejemplo, que yo veo muchísimo de simulación. No, guarda, porque te vas a meter, me parece, en un berenjenal. No, digo de esto que dijo Sol, que es raro que se afecte, más, como que más rápido se afecta la episódica visual y no la semántica. Sí, la semántica hay que ponerse a estudiar todo el lenguaje, en realidad, digamos, no estudiar, evaluar todo el lenguaje. Es complejo. Y la persona que tiene trastorno de memoria semántica, la episódica ya la tiene complicada, así que ya con eso me parece que para un informe... Claro, lo que ella dice que para pericia, en algún simulador, tomarle la semántica que va a dar bien, tomarlo como para hacerlo quizá el palito, digamos. ¿No? Algo así que porque si le va mal, es raro que le vaya mal. Una simulación, claro, eso. Si tienen episódica normal, digamos. Claro. Sí, bueno, no sé.
Y No sé. Es complejo evaluar la memoria sempática. Sí, no sé todavía tomar el 1, quiero meterme con eso, no dije nada, llego más adelante. Y con la atención, ustedes está el cuadrito este que pusieron el sistema atencional anterior y posterior. Normalmente, ¿qué utilizan ustedes en la diaria si quieren evaluar, digamos, la atención en general? No, lo que tenés que... Vos lo que tenés que pensar siempre es ese cuadro es antiguo, pero es muy lindo porque lo que marca es lo que se necesita principalmente en la anterior, es decir, uno tiene que ver el estado de vigilancia de la persona, que eso es muy importante, eso se evalúa con los SPAN, que eso está en la clase, sí. Hay que evaluar la atención sostenida y hay que evaluar la atención dividida, esas son las 3 atenciones que uno mínimo tiene que tratar de especificar en los informes. Después hay muchos más test de atención o de, bueno, esto como doble tarea o cosas, por ejemplo, que estudia solo en su doctorado de flexibilidad, pero esas como que son las 3 atenciones que se necesitan evaluar. Bien, ok. Y eso tomamos, esto es lo que nos pusieron acá. Nosotros tomamos eso. De ese cuadro nosotros no tomamos todo, pero digamos, por ejemplo, está el del WISE, que es de números y letras, del Y3. Sí. Por ejemplo, está ahí, que es el de secuencia número-letra. A mí, por ejemplo, no me parece que los baremos sean sensibles. El STRUB, los baremos que en la Argentina circulan sobre el STRUB, tampoco me parecen sensibles. ¿Y qué tomas para la inhibición? No, prefiero hacerlo tipo con el Train Making B. Claro, las pruebas típicas son los SPANs, los Trail Making, para atención, el dígito símbolo de la Bechler. Pero bueno, ahí también, o sea, hay mucha gente que por ahí quiere ampliar un poquito más memoria de trabajo y adhiere número letra de la Bechler. Ahí como también depende un poco de los objetivos, pero bien. Esos son como los atencionales más típicos. Claro, porque además ahí se van a ir, quiero decir, se van a ir poniendo cancheras, no sé, cuando van viendo. Eso nos pasó a todos, ¿eh? Bien. Digamos, no pueden ser todo de golpe. No, en los screening de funciones ejecutivas hay algunas subpruebas de control inhibitorio que como que lo usás como un indicador. Sí. ¿No? Como que aunque sea un screening, se usa como un indicador de control pacientes que por ahí no veo los casos ahí, ¿no? El INECO frontal puede ser. Sí, el IFS se usa mucho, el INECO frontal screening, la FAB, eso lo tienen en la clase de funciones ejecutivas, está en la clase de funciones ejecutivas. Sí. Después recuerden que hay manual, hay como 2 grandes manuales, que es el manual del ESAC y el manual del Springer-Straus. El Springer-Straus. Que ahí ustedes tienen una variabilidad de test enormes, pero ahí les tienen hasta baremos, en muchos la explicación de la consigna. Y si no, el tema es así, en los manuales tal vez no está la consigna específica porque es un problema de copyright, que por eso nosotros no podemos dar mucho. Pero si ustedes compran el test viene específicamente la consigna. Si ustedes toman un test, lo compran, entonces van a tener la consigna, el baremo. Digamos, están buenos los test, los manuales, porque les viene el material, pero también les viene el manual. Bien. ¿Qué manual dijiste? ¿El de ESAC y cuál más? ¿Qué otro manual? Hay uno del ESAC que hay diferentes, no sé si sigue la del 2012, no sé si habrán hecho una otra editorial. Después también está el de Sprint, SPREN y Strauss. Y seguramente hay otros. El Sprint y Strauss es como la Biblia, Dios. Entonces ahí se van a ver miles de test que uno ni va a tener nunca, pero ahí uno ve lo que son las pruebas, cómo trabajan las personas en eso. Y ese es el tema, que en los manuales uno no puede poner
son muy rigurosos en Estados Unidos y en Europa con el copyright. Entonces uno no puede escribir las consignas especialmente. En la clase de memoria les dejé un archivo que me parece que es un capítulo de un libro, pero que está libre, escrito por Paula Harris, y tienen ahí varias consignas de test de memoria. Se lo subí porque está libre en internet, entonces lo que está libre lo podemos subir, y en ese texto tienen un montón de consignas de test de memoria. De Paula Harris. Bueno, sí. Hay una ficha de evaluación de memoria, sí. Esa. Bueno, esa está libre en internet y ahí tienen de lo que es memoria varias consignas. Sí. Y ahí encontré la clase que está mucho más adelante, bueno, que no había llegado, del informes. La de redacción de informe. Ahí tienen un par de modelos, pero como les dijo Sandra, sabiendo el puntaje de corte, el puntaje, a dónde se pone el déficit y qué evalúa, bueno, pueden escribir, ¿no? Bueno, tiene, no sé, alterada la atención alternante. Bueno, conservada la amplitud atencional. La verdad que no lo vi el informe. No se me pasa. Está mucho más adelante. Es que está al final la clase de redacción de informe, pero en el PDF, pero eso no es necesario, o sea, no le estamos pidiendo que redacten un informe, sí que describan el rendimiento, pero en el PDF tienen algunos modelos de informe que les puede servir como guía. Bueno. Sol, vos después podrás mandar bien cómo se puntúa el BEN 100. Sí, me fijo, si no lo subí al archivo, lo subo. Sí. Bien, capaz que está. Les informo, igual les pongo que ya lo subí. Listo. Pero puede ser que me haya olvidado de subir. Es probable. Bueno, puede pasar. Capaz que está también y yo ni lo vi. No, me fijo y si no, lo subo. Muy bien. Bueno, ¿podemos ponernos sonrientes para una foto? Como si supiéramos todo. A mí me sale feo mi cosa, pero bueno. Bueno, una es porque siempre nosotros le mandamos esto a la profesora Sánchez Negrete para contarles que estamos acá. Y ya también después se lo mando a Laura Margulis, que es la próxima profesora que van a tener. Que son divinas las dos, que ustedes van a tener. Y después yo tengo un Instagram que a mí me gustaría subir esto. Si no les molesta. No. Bueno, pero esperen que yo tengo... ¿Quieres que los peinemos? No, si yo estoy despeinada. Ahí estaría, pongamos filtro. Con filtro. ¿Cómo se hace eso? Nada, tal. Ay, yo estoy... No estamos bien. Uno mira más atrás. No, miren arriba, no, a mi cámara, hay que mirar a la cámara. Así. A ver, si lo logro. ¿Listo? Igual yo no soy muy buena típico que sale como el documento, porque estas fotos... Sí, bueno, documento. No importa, lo importante es que uno está trabajando. Sí. Vieron que les sale ahí en el Meet de AKS quiénes están presentes y quiénes no. Mira. A mí me llega un mail con esta grabación y después llegan los presentes. Los participantes. Bueno, nos vemos en 2 semanas. ¿No? Sí. En dos. Sí, nos vemos en 2. Bueno, deseamos suerte. Seguramente vamos a molestar en esto porque para la evaluación vamos a estar como más ducha con los contenidos, cualquier cosa le podemos consultar. Tienen un foro para el primer parcial, vayan preguntando ahí, así lo pueden ver todos, las preguntas y la respuesta, que probablemente siempre ayuda a todos. De acuerdo. Buenísimo. Gracias. Muchas gracias, chicas, gracias. Buena semana. Gracias. Bien, hasta luego. Ahí corto. Cerrar. Quédense, chicas, ustedes. Se fue la pausa. No, que tenemos que... Si se corta.